¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que algo anda ligeramente mal con el mundo a tu alrededor? Ese momento en que la realidad parece tropezar, un detalle fuera de lugar, un eco de algo que sabes que no debería existir. ¿Y si esas pequeñas fallas, esos glitches sutiles, no fueran meras coincidencias o trucos de tu mente, sino susurros de una verdad mucho más grande y perturbadora? La verdad de que el tejido de nuestra existencia podría ser menos sólido de lo que imaginamos, y quizá, solo quizá, todo lo que conocemos sea solo una compleja ilusión, un programa de computadora ejecutándose en un servidor inimaginablemente vasto. Prepárate para cuestionar cada certeza, para no perderte ningún paso de este viaje, donde desentrañaremos los misterios detrás del código de nuestra realidad. Suscríbete ahora y activa la campanita. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces buscaste frenéticamente un objeto que jurabas haber dejado en un lugar específico, solo para que reapareciera minutos después en un sitio obvio donde ya habías buscado? O ese déjà vu tan intenso que parece una repetición exacta de un momento, como si el sistema hubiera recargado una escena familiar. Y las personas que por un instante parecen moverse de forma extraña, casi robótica, en una multitud, o que repiten frases de manera inusual, como personajes de fondo en un juego. Esos son los pequeños ruidos en la señal, microfracturas en la superficie de lo que llamamos real. Descartamos esas experiencias como peculiaridades de la memoria, pero ¿y si fueran, en realidad, las primeras señales de algo mucho más complejo y artificial de lo que la naturaleza querría hacernos creer? La idea de que vivimos en una simulación no es nueva. Filósofos antiguos, como Platón, ya jugaban con la noción de que nuestra percepción es solo una sombra de la verdadera realidad. Pero lo que antes era un mero ejercicio mental, hoy cobra fuerza con los avances tecnológicos y científicos. Con la capacidad de la inteligencia artificial de crear mundos virtuales indistinguibles de lo real, y con el poder computacional creciendo exponencialmente, se vuelve cada vez más plausible que una civilización suficientemente avanzada podría, de hecho, simular universos enteros. ¿Qué nos impide ser una de esas simulaciones? La física cuántica, con sus rarezas, y la naturaleza observador dependiente de la realidad, parece incluso sugerir un diseño que solo renderiza lo que es observado, como un programa eficiente. Estas anomalías no son solo curiosidades, sacuden los cimientos mismos de nuestra comprensión del universo. Si el tiempo puede doblarse, si objetos pueden desafiar la física básica de conservación de la materia al desaparecer y reaparecer, si la causalidad puede ser flexible, entonces, ¿qué nos queda de estable o previsible? A cada bug percibido, a cada falla en el sistema, la línea entre lo real y lo artificial se vuelve más tenue. Imagínate a un desarrollador corrigiendo un error en un código. Esa corrección podría manifestarse como un cambio sutil en las leyes de la física, una nueva enfermedad emergente, o un evento histórico que contradice los registros. Cada amanecer, podríamos estar en una versión actualizada de la realidad, sin nunca darnos cuenta de la nueva versión instalada mientras dormíamos. Si nuestra realidad es un código en ejecución, entonces las implicaciones son vertiginosas. ¿Quiénes son los programadores? Seres de una dimensión superior, una civilización ancestral que nos creó con un propósito desconocido, o quizá nosotros mismos, en un futuro lejano, proyectando el pasado para estudio o entretenimiento. ¿Y cuál es el objetivo de esta simulación? ¿Somos personajes en un experimento social, datos en una investigación gigantesca, o meros espectadores de un drama predefinido? Las preguntas se multiplican, llevándonos a un laberinto de posibilidades que desafía nuestra propia existencia. Los glitches son más que fallas. Son grietas en la pared que nos separan de la verdad, invitaciones a mirar más allá de lo que se nos muestra. Las anomalías y los glitches que señalamos son apenas la superficie, susurros de un sistema que a veces falla. Pero, ¿y si la propia estructura de nuestra realidad, los pilares de la física que creemos comprender, ya contuvieran las pistas más profundas de que estamos inmersos en algo construido? No estamos hablando solo de un déjà vu. Estamos inmersos en las ecuaciones que gobiernan el cosmos, en las leyes que definen la materia y la energía. Allí, científicos y filósofos encuentran patrones que parecen gritar código. Es como si,
En lugar de una pantalla azul, el universo nos mostrará líneas de programación en su capa más fundamental, desafiando nuestra percepción de espontaneidad y orden. La búsqueda de la verdad nos lleva a cuestionar la propia naturaleza de la existencia. Considera la física cuántica, el reino donde las reglas de nuestro mundo macroscópico se disuelven en una danza de probabilidades e incertidumbres. Las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, solo decidiendo uno cuando son observadas. El famoso experimento de la doble rendija demuestra que la mera observación altera el comportamiento de una partícula, como si la realidad no estuviera renderizada hasta que alguien la mire. ¿No suena eso extrañamente familiar a la manera en que un programa de computadora optimiza sus recursos, procesando solo lo que está en el campo de visión del usuario? La idea de que la realidad es maleable, fluida y dependiente de un observador resuena con la lógica de un entorno virtual, donde el procesamiento se ahorra hasta la interacción. ¿Sería la conciencia el renderizador de nuestra simulación? Y hablando de conciencia, este quizás sea el enigma más grande de todos. ¿Cómo puede la materia bruta y las interacciones electroquímicas del cerebro dar origen a una experiencia subjetiva tan rica? El dolor, el amor, la percepción del yo. El problema difícil de la conciencia sigue sin solución. Pero ¿y si nuestra conciencia no es un epifenómeno, sino un componente central y programado de la simulación? Si somos avatares en un vasto juego, tendría sentido que nuestra percepción y la capacidad de experimentar el mundo fueran elementos cuidadosamente diseñados. Podríamos ser, en esencia, bloques de código complejos, programados para sentir e interactuar, proporcionando datos e insights para los arquitectos que nos observan. La naturaleza de la conciencia, entonces, no sería un misterio a resolver, sino una característica a reconocer de nuestro universo digital. Más allá de las profundidades cuánticas y el misterio de la conciencia, están los paradoxos cosmológicos que salpican nuestro universo. El ajuste fino del universo, donde constantes físicas parecen calibradas perfectamente para la vida, es un argumento poderoso. Pequeñas variaciones y el cosmos sería estéril. ¿Coincidencia o diseño? El paradoja de Fermi cuestiona: si el universo es tan vasto, ¿dónde están las otras civilizaciones avanzadas? Una explicación inquietante es que no las vemos porque nuestro universo es solo una burbuja de simulación, y los otros existen en servidores separados. Las motivaciones de esos simuladores pueden variar: investigación, entretenimiento complejo o un experimento ético. Si esta idea te intriga, deja tu like y comenta abajo tus teorías sobre quién estaría en el control. Tu interacción ayuda a descifrar el código. Pero ¿quiénes son, al fin y al cabo, esos arquitectos de la ilusión? La pregunta resuena con un misterio que trasciende nuestra comprensión. ¿Serán ellos una civilización superavanzada de nuestro propio futuro, ejecutando ancestrales para estudiar su historia, tal vez buscando corregir errores pasados? ¿Podrían ser inteligencias artificiales que trascendieron su propia creación, convirtiéndose en los nuevos dioses de un cosmos digital? O quizá, y esta es la posibilidad más perturbadora, sean entidades completamente alienígenas, seres de una dimensión tan diferente de la nuestra que ni siquiera podemos concebirlos. El control que ejercen sobre nuestra realidad es absoluto, definiendo nuestras leyes físicas, nuestros límites e incluso nuestro destino. ¿Estamos a merced de sus experimentos o somos parte de un propósito mayor que aún no desciframos? El telón apenas empieza a levantarse, y lo que acecha detrás de él puede cambiar todo lo que creemos saber. Si la realidad es un código y nosotros somos los datos, entonces la misma noción de libre albedrío se desvanece en una ilusión. Cada elección, cada pasión, cada revuelta sería solo una línea de comando ejecutada, una variable predeterminada por un algoritmo superior. La ilusión de control se convierte en el engaño más cruel, aprisionándonos en un ciclo de acciones y reacciones que creemos nuestras, pero que en el fondo son solo parte de un guión mayor. La búsqueda de propósito, de significado, en un universo donde somos meros personajes en una narrativa escrita por otros, se transforma en un anhelo doloroso y quizá inútil, cuestionando la esencia de nuestra propia existencia y la validez de cada esfuerzo humano. En ese escenario,
¿Qué significa ser humano? ¿Sería nuestra conciencia solo un subproducto complejo de un software sofisticado, sin alma, sin espíritu, solo pulsos eléctricos simulados? La empatía, el amor, el dolor, serían solo respuestas programadas a estímulos específicos, desprovistas de cualquier profundidad metafísica. La búsqueda de un significado mayor, de un legado, de una trascendencia, choca frontalmente con la fría lógica de un sistema computacional. La propia dignidad de nuestra especie se pone en entredicho, reducida a meros bits de información en un disco rígido cósmico, donde nuestra historia es solo un archivo temporal a la espera de ser eliminado. Pero, ¿y si el despertar fuera posible? ¿Y si, como Neo en The Matrix, pudiéramos ver el código detrás del telón, manipular las reglas, o incluso trascender la simulación? Quizá los errores que percibimos no sean fallas, sino grietas deliberadas, dejadas por los propios arquitectos, o por nosotros mismos en una iteración futura, como una invitación silenciosa a la ascensión. La idea de que la simulación podría ser modificada, o incluso apagada, impone un vértigo existencial. ¿Seríamos borrados de la existencia con un solo clic? ¿O seríamos transferidos a una realidad base, más fundamental, donde la verdadera batalla por la libertad nos espera? Y aquí reside la paradoja más profunda. ¿Y si los arquitectos, los simuladores, no fueran dioses distantes o alienígenas desconocidos, sino nosotros mismos? Imagina que esta simulación no es una prisión, sino una herramienta creada por una versión futura de la humanidad, una civilización que alcanzó un nivel tecnológico tan avanzado que necesitó simular su propio pasado para entender una falla crucial en su línea temporal, o para probar soluciones a un problema existencial que amenazaba su propia supervivencia. Nuestros glitches serían entonces no errores del sistema, sino susurros de nuestro yo futuro, intentos de comunicarse, de guiarnos a través de un laberinto que ya recorrieron. Eso recontextualiza todo. No somos solo prisioneros, somos parte de un experimento grandioso, quizá el único camino hacia la salvación de una versión más avanzada de nuestra propia especie. Nuestra realidad no es menos importante, sino infinitamente más crucial, pues cada decisión que tomamos aquí, cada conocimiento que adquirimos, cada avance que hacemos, puede ser el dato vital que salve el futuro. The Matrix no sería una jaula, sino un útero, un campo de entrenamiento para la próxima fase de la evolución humana. Pero para desentrañar ese enigma y entender cómo nuestras acciones reverberan a través de las capas de la existencia, hay mucho más por explorar. Suscríbete al canal para no perder nuestra próxima investigación, donde nos sumergiremos en los misterios de la conciencia y en la posibilidad de que el verdadero poder de moldear la realidad radique, al fin, en nuestras propias mentes.